All right, this presentation is called The Confident Presenter, Building Your Speaking Skills and Confidence. So, in this activity, in this workshop, we will explore how to build confidence when speaking English, how to improve fluency clarity, and practice speaking strategies used in academic settings. Those are the objectives for this workshop. So here we will learn that uh, speaking English requires confidence, and confidence is a skill, not a talent. So it grows with practice. Construir la confianza al hablar inglés no es un talento, ¿sí? Crece con práctica. All right? Um, Fluency and clarity. That means communicating smoothly, not rushing, and making your ideas easy to follow. Eso significa que para desarrollar una fluidez y una claridad apropiada, debemos comunicarnos de una manera suave, ¿sí? Sin necesidad de afanarnos. Y en ese sentido, hacer que nuestras ideas sean fáciles de seguir y de entender. And lastly, the speaking strategies for academic settings, for example, for teaching, for research, for meetings. Estas estrategias para practicar speaking que se usan en contextos académicos nos va a servir para enseñar, para investigación y para reuniones. Yeah, remember that you have to, when you have to present the results, for example, of enrollment or the impacts. Yeah, when we have to show what we have done, sometimes we have to do it in English as well. So that's important for us. Recuerden que, por ejemplo, cuando se tiene que reportar en las sesiones de las rendiciones de cuentas para hablar de cifras de matrícula, ¿cierto? Hablar del impacto de las actividades que hemos tenido, es importante también realizarlas en inglés. Entonces, esto nos va a ayudar para esos contextos específicos. So, let's start. Let's continue. I'm going to ask you just a small question. What is your biggest speaking challenge? The fluency, the confidence, the pronunciation, or the academic vocabulary? What do you think? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es su reto más grande al hablar el inglés? ¿Cuál sería su reto? ¿La fluidez, la confianza, la pronunciación o la asimilación de pronto e implementación de vocabulario académico? You can answer in the chat. Pueden responder en el chat. Okay, the last two. Yeah, pronunciation and academic vocabulary. So how can we improve? How can we face that challenge? ¿Cómo podríamos enfrentar esos dos retos? Well, to start to face the pronunciation challenge, what we must do is first, we have a lot of strategies. Yeah, we can practice the phonetic sounds. We can practice, put it into practice, I don't know, with songs. We can put it into practice as well, mimicking, you know. So, and for academic vocabulary, yeah, we can learn it. There are courses, there are several kinds of tools and strategies that we can find online in order to assimilate that information. ¿Cómo podemos entonces enfrentar el reto de pronunciación? Pues el primer paso sería asimilar los sonidos en inglés, ¿sí? Digamos, todo lo que tiene que ver con el componente fonético, fonológico, y ponerlo en práctica en contextos donde se sientan cómodos, ¿no? Por ejemplo, podemos practicarlo al seguir guiones de una película, ¿sí? Al practicar con música. En resumen, ponerlo en práctica en un contexto en donde se sientan cómodos usándolo, ¿sí? Y con el término de vocabulario académico, ¿cómo podemos asimilarlos? Bueno, hay cursos, de hecho, eh,
La UNAD ofrece el curso 1 de escritura académica, ahí podemos encontrar vocabulario académico. Dentro de la estrategia de la zona sur, desde INVIL, hemos creado un material bastante interesante, atractivo y bastante amplio para poder asimilar esta información, ¿vale? So that's one way to face those last two challenges. All right, so let's continue with the next slide. So what makes a confident speaker? We have that three main aspects, three key elements that makes a confident speaker, okay? Have you ever, for example, think, and when you see someone speak, you say, wow, they seem confident, you know? And so what do you notice? What are you noticing? Is it the grammar? Is it their speed when talking, when speaking, or is it their vocabulary? Well, the key elements are clear speech. Yeah, this means that the speaker speaks fast but clear. Yeah. We have the appropriate body language, even virtually, even online, on Zoom, for example, or on Teams. The posture, gestures, facial expressions, even when we are online, they are important. Okay. Control of pace and pausing. So when we speak, don't be afraid to pause, to think. Okay. So we have to lose that fear. What about use phrases to buy time while thinking? We can use phrases, for example, like, let me think about that. Yeah. We can use sentences like that in order to buy time when answering, so we have more time to think what we want to say. Entonces, ¿qué es lo que hace a una persona, un locutor, que tenga confianza? Que tenga un discurso claro, ¿sí? Eso significa que cuando la persona hable, debe hacerlo de una manera no rápida y clara. ¿Okay? El lenguaje corporal, ¿sí? Que sea de una manera apropiada. Entonces, la postura, los gestos, las expresiones faciales son muy importantes, son unos elementos clave incluso cuando se realiza una sesión ya sea en línea, ¿cierto? También es importante. El control del ritmo y pausar, ¿sí? Entonces, las personas que tienen confianza al hablar no tienen miedo de pausar, tomarse un momento, ¿sí? En orden, no sé, de respirar, ¿sí? De no parecer como que estoy de afán, como que de pronto no controlo el momento, no controlo mis emociones. Es otro factor muy importante. Y por último, usar frases transicionales, ¿ya? Mientras pensamos. Por ejemplo, podemos usar una que es let me think about that. Entonces, te hacen una pregunta, ¿ya? Someone makes a question. You say, let me think about that. And you take your time to think about it, ¿ya? Y te tomas tu tiempo para pensar en la respuesta, ¿ok? Entonces, esos son algunos de los elementos claves para ser un locutor con mucha confianza al hablar. Okay, welcome the people who are logging into the meeting. Saludos a los compañeros que se están uniendo a la reunión. All right. Now we have some simple speaking tips. Okay. So the first one would be speak in ideas, not word by word. Okay. So what you have to say, what you have to do here is don't try to translate every word from your native language. Instead, focus on the idea you want to share. Trust your brain to find the English words. Entonces, uno de los consejos que tenemos para hablar es hablar en ideas, no palabra por palabra. O sea, pensar en inglés. ¿Por qué? Porque cuando intentamos traducir palabra por palabra desde nuestro idioma madre, nuestro idioma nativo, a inglés, se nos dificulta. Entonces, pensemos en la idea que queremos compartir. ¿Listo? Confíen en su cerebro para encontrar las palabras en inglés. ¿Ok? Un truco es pensar en el verbo que quieres usar para transmitir la idea y después se añaden los detalles. ¿Ok? Siempre tratar de pensar la estructura gramatical que queremos usar en nuestro cerebro primero. All right? Use connectors like firstly, in my opinion, yeah. These connectors are like road signs on your listener, yeah? And they give you time to think and make your speech
organized. Entonces, estos conectores como, primeramente, en mi opinión, ¿cierto? Este tipo de conectores que son bastante variados, ¿no? Porque tenemos para introducir un tema, para darle secuencia, para profundizar, para contrastar, para finalizar. Son como señales, ¿cierto? Señales, por ejemplo, así de tránsito en la persona que nos está escuchando, en el receptor. Entonces, cuando damos esas señales, también nos ayuda a pensar y darle una organización a nuestro discurso. Entonces, es importante usar ese tipo de conectores. Take a deep breath and pause to stay calm. Yeah, pause and breathe. Many people believe that pausing shows insecurity, but it's the opposite. Pausing shows control. Breathe deeply when you feel nervous. It calms your mind and organizes your thoughts. And you can smile. Yeah. These tips sound simple, but they are very powerful. The idea is to put them into practice and apply them in the next activity that you have. Okay. Entonces, respirar, ¿no? Profundamente y pausar para mantenernos calmados, ¿sí? El controlar nuestra respiración controla nuestra frecuencia cardíaca y nos ayuda a controlarnos cuando nos sintamos nerviosos, ¿cierto? Ayuda a que calmemos nuestra mente y organicemos nuestros pensamientos. Estos tips pueden sonar simples, pero son muy poderosos, right? Más en la número 3, ¿cierto? Porque it's difficult to speak in a language that you do not master, you know? So the idea is to face the challenge, you know? Dip into the deep water and learn how to dive, learn how to swim. Es difícil a veces interactuar, intentar hablar, ¿cierto? En un idioma que no manejamos, ¿cierto? Completamente. Pero la idea es empezar a hacer el ejercicio, enfrentar ese reto, perder el miedo. Así no conozcan en su totalidad el idioma, se tienen que enfocar es en desarrollar la confianza y no darle tanta importancia a los errores que de pronto se cometan. ¿Listo? Entonces, tratemos de ponerlos en práctica en cualquier actividad que tengan próximamente. All right? Now, we have a little fluency task for you, practice task. So think about your favorite lecture to speak. Yeah, subtask for you to think. So first, what you are going to do is think for 1 minute and plan what you're going to say. Yeah, no writing, just thinking. Think. Then speak aloud for 1 minute or just uh, sometime. So speak confidently without stopping and don't worry about making mistakes, even if you're alone. Yeah. And then we reflect on what helped you this exercise, what helped you to keep going. All right. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Y vamos a interactuar. Van a pensar en cuál es su temática favorita para enseñar, ¿sí? Algo que a ustedes de verdad les guste y que les resulte atractivo. Entonces, van a pensar durante 1 minuto, van a planear en su mente lo que van a decir. ¿Listo? No hagan trampa. Sin escribir. Solo piensen. ¿Ok? Piensen en verbos, en sustantivos. No importa si se equivocan. ¿Listo? La idea después es que hablemos un poco. ¿Listo? Y comuniquen la idea. Y no nos enfoquemos en los errores. ¿Vale? Enfoquémonos en lo que queremos transmitir. All right? That's the exercise for now. Okay? So let's think for 1 minute.
All right. Okay. I think it's maybe enough time. So, someone wants to participate? ¿Alguien quiere participar? Okay, maybe Natalia, you want to participate? Pero en español. All right, try to say it in English, and if you need help, I can help you. All right, trata de decirlo en inglés. Y si necesitas ayuda, de pronto con alguna palabra o alguna idea, yo te ayudo. ¿Te parece? ¿Ya? Pues el tema como tal desde mi área siempre es el tema de los canales de comunicación con All registro right. y control, por ejemplo. Es como lo que más mm, desde mi área. Okay. Mm, Communication channels. Okay. Communication Yeah. channel of RCA. ¿Qué más Continue. tengo que decir? Excuse me. ¿Qué más tengo que decir respecto al tema? Say what you want to say. Di lo que quieras decir. Yep. What you think about that topic. Lo que pienses sobre ese tema. The communication channel with RCA in UDER La Plata is more very important for Okay. students All and right. questions, opportunity, and answer of question and trámites. What is trámites? Errands. Yeah, errands. Errands in times. Okay. Eficientes, oportunos, Efficient. efficient, Yeah, efficient. Efficient. It's like the same. Yeah. Continue. Yep. for the area is more important than of the docent, tutor, professor, and student know with the channel. Okay. All right. When knowing the One channel. in the mail, inside, in the campus virtual. No sé qué más decir. All right. Excellent. Nice. Nice. All right. Excellent. Thank you, Maria. You had good pronunciation and good fluency as well. Muy bien. Muy buena pronunciación y buena fluidez. Excellent. All right. Let's go with maybe Aurelisa. Hello, professor. Okay. We have our director too. Okay, let's go with you, our director, Jorge. Good morning, teacher. Morning. Morning. Good morning, companions, partners. It's very important this class for the learn English practice. Bueno, yo quiero comentar un poco acerca del rol como director, que creo que es Right. como el enfoque que están dando, ¿verdad? Yes. What is your favorite lecture? Yeah. Como Okay. tu tema favorito para enseñar o un tema favorito en sí. Digamos, puedes decir lo que quieras sobre ese tema. Ok, como un tema importante dentro del rol que desempeño como director, quisiera como enfocarme en esa parte. All right. Eh, Your role as a director. Yeah. okay, okay. From my role is as director is very important to work with the different institutions that allow us to form alliance for the benefit
of many people in your regions or territories. Digamos que en mi rol es muy importante el establecimiento de alianzas que beneficien a comunidades de nuestra población y nuestro territorio. Realmente eso es como lo importante. Pues a eso me refería, no sé si fue Yes, of claro. course. It was clear. It was clear. I understood it. Fue muy claro. Yo sí, pues, lo entendí. Excellent. Nice. You have improved a lot. Yeah. Muy bien. Thank you. Thank you, Eh, teacher. all right. You're welcome. Buena pronunciación. Has mejorado bastante. All right. Thank you for your participation. I don't know if maybe Professor Alejandra wants to participate. No sé si de pronto la compañera Alejandra quiera participar. The engineer Alejandra is teacher English teacher. Yeah. Okay. All Engineer Alejandra is English teacher too. She's an English teacher too. I didn't know. ¿Ella es docente de inglés también? Yeah, Yeah, yeah. I didn't know. No sabía. Mm. All right, don't worry. So, I'll ask you one question. What helped you going? ¿Sí? ¿Qué les ayudó en este ejercicio a continuar? ¿Sí? Digamos, además de la presión, ¿cierto? ¿Qué les ayudó a continuar durante este ejercicio, a pesar de pronto no conocer X o Y palabra? ¿Sí? So, tell me, Natalia, what helped you going? You can say in Spanish if you want. Puedes decirlo en español si quieres. Hello. Are you there? ¿Estás ahí, Natalia? Teacher, sorry, is it possible to repeat the question? Okay. Honestly, I didn't understand. Sorry. All right. Don't worry. Thank you, Harold. What helped you going? Como a pesar del ejercicio, ¿qué les ayudó a continuar durante el ejercicio de hablar? Or anybody who is online wants to participate, maybe? ¿Alguno de los compañeros que están en línea quieren participar? ¿Puedes repetir la pregunta, Julián? Es que no estoy dando a entender, no entiendo. Ok. Durante ese ejercicio, ya, eh, que es siempre un poquito complejo el hablar en inglés, ¿qué les ayudó a continuar incluso cuando no conocían la palabra o no conocían, no sabían qué decir? ¿Qué estrategias usaron, digamos, mentalmente para que continuaran hablando? Yo creería que, pues en mi caso, cometo un error grandísimo que es que a veces pensar en español y leer en inglés es bien complicado. Yep. Entonces, una de las, y creo que es una de las grandes falencias a la hora de aprender un segundo idioma, porque como ustedes muy bien también nos lo ha dicho, que uno tiene que pensar en inglés para hablar en inglés. ¿Sí? Entonces creería que para poder continuar, dependiendo de lo que estoy diciendo, hablando, pues lo primero que uno hace como iniciativo, como novato, como se dicen, es pensar en español para empezar a traducir, ¿no? Como lo que le han enseñado a uno desde un principio, desde niño, que pensar en español para poder hablar en inglés. Pero entonces yo creería que a partir de la experiencia y los hábitos que uno tenga, pues así mismo uno va empezando y de las necesidades, ¿no? Así mismo uno va empezando como a adaptarse al tema del inglés para poder hablarlo y pensarlo y así uno mismo pronunciarlo y todo, porque a veces uno piensa en español y lo habla en inglés y hasta en la pronunciación, hasta en la escritura, en todo cambia. Entonces ahí es donde viene la falencia con el tema del segundo idioma, ¿no? Pues pienso yo. All right. Thank you, Jose. Yes, you're right. Yes, it's difficult sometimes to start
thinking in English, yeah. But we have to start building that bridge little by little. At first, we need to start translating. But as we speak, as we evolve, as we learn new grammar structures, as we learn new vocabulary, we learn how to start thinking in English. Yeah. And once we start, we use less like the translation. Yes, we use it, but in a less amount. Okay. But yeah, it's sometimes difficult, but the idea is to start facing that challenge. Yeah. To start practicing, start using the structures, start thinking in English little by little. And when we don't know a word, we can use another word. We can use another way to communicate our ideas. Es un poco complejo, ¿cierto? El empezar a pensar en inglés. Obviamente siempre al inicio tenemos que usar el método de traducción para comunicar nuestras ideas, pero a medida que aprendemos nuevas estructuras gramaticales, vocabulario, ¿cierto? Funciones del lenguaje, poco a poco vamos dejando de usar, de tener que necesitar tanto la traducción, ¿sí? Porque ya empezamos a pensar en inglés. Entonces, una vez iniciamos, ya necesitamos menos tener que traducir. Pero la idea es esa, enfrentar ese reto, que es el hablar, ¿sí? Que es usar la estructura en el contexto que es, conjugarla correctamente, usar el vocabulario correcto según el contexto y pronunciarlo, que sucede simultáneamente. Entonces, poco a poco, ¿sí? Baby steps. Thank you, Josep. Okay, now let's move on. Let's focus on the pronunciation and intonation practice. So let's talk about them, but not like in a boring way, okay? Good pronunciation isn't about sounding like a native speaker. It's about making your message clear, okay? So we have some key elements here. We have the stress, yeah, el acento. So it's important to stress important words. Generally, we have to, these key elements are intertwined, they are connected, they are joined among them. So when we talk about stress, we also have to talk about rhythm. Rhythm is try to speak with a natural beat. Yep. So we have to raise the tone for questions when we want to exclamate something. We put the tone in certain words. Yep. In certain parts of the sentence. When we talk about intonation, that means as well using rising and falling tones and end statements with a final tone. It's like a wave, you know? When we have to, when we want to stress something inside the sentence, we can raise the tone depending on what we want to say. And we lower the tone in parts that are not so important maybe in our sentence. Okay, for example, let's take a look at this example here. Okay, is it today I'd like to talk about an important issue in my field. Entonces, cuando hablamos de pronunciación, de entonación, de acento, de ritmo, nos referimos a que, bueno, en una frase, generalmente pues en español uno le coloca el acento generalmente a una palabra, ¿cierto? O sea, nos enfocamos más que todo el acento de la sílaba en una palabra. En inglés no tanto, en inglés le vamos a poner el acento a una palabra importante. ¿Para qué? Pues ya sea para denotar si es una pregunta, si es una exclamación, si es como importante también entender que podemos colocarle una acentuación para marcar que es importante, ¿cierto? En una frase, ¿ya? Entonces, la frase dice, hoy me gustaría hablar sobre un tema importante en mi campo. Entonces, yo puedo, por ejemplo, iniciar la frase, dice, today, y aquí coloco the rising wave, you know? Entonces, como que subo un poquito la acentuación. I'd like to talk about. Entonces, aquí, por ejemplo, no menciono tanto el yo, sino más el verbo. Me gustaría hablar sobre un tema importante o un problema importante. Entonces, aquí acentúo problema importante en mi campo. Entonces, se acentúan las palabras en las que queremos darle más importancia, prácticamente sería. All right? So, who wants to maybe help me pronounce this word? Anybody wants to participate to pronouncing this word? Practicing intonation?
¿Alguien desea participar? Pronunciando esta palabra, acentuándola. Don't worry, you can repeat after me. No se preocupen, pueden repetir después de mí. No, not everyone at once. No todos a la vez. Yo, profe. All right, let me see who is. All right, Natalia. Okay. So today I'd like to talk about Today I'd like to talk about an important issue in my field. an important issue in my field. Excellent. Nice. Excellent. Nice Thank work. you. Thank you. Thank you, Natalia. Bueno, recuerda que aquí pues la L no se pronuncia. Excellent. All right, let's now move on to the next section. So when we can use these strategies that we have been working on, that we have been mentioning. So we have some common academic speaking scenarios when we can practice, yeah? We can put into practice these strategies. So in your professional lives, you will always face speaking situations. So for example, when a student or someone asks you a tough question, yeah? So if a student asks you something difficult or a person asks you maybe person who wants to study, who's thinking about studying, and they ask you something difficult, just respond calmly. That's a fascinating question. Let me think about it for a second. Okay, and this way we can give time, yeah, to think about what we want to say. Supongamos, bueno, tenemos algunos escenarios académicos en donde podemos poner en práctica estos tips, estas estrategias de speaking. Y tenemos un escenario muy común, que es responder una pregunta que sea difícil, ya sea de un estudiante o de algún aspirante. Entonces, cuando alguien te pregunta algo difícil, hay que tomarse tiempo para responder. Yes? So, we can use an example. That's a fascinating question. Let me think about it for a moment. Esa es una pregunta fascinante. Déjame la pienso por un momento. And you take your time to respond. Okay? For example, when we need to present our research, yeah? So we have to focus on clear organization. So we have our introduction, we have our main points, and we have our conclusion, yeah? In these cases, in these points, we can use signposts like, firstly, in conclusion, a key finding was. Entonces, cuando vayamos a presentar, por ejemplo, una investigación, ¿cierto? O bueno, una presentación, como por ejemplo, no sé, de resultados, por ejemplo, de matrícula. Entonces, podemos usar conectores, como por ejemplo, para presentar o para iniciar, para dar secuencia, como firstly, ¿cierto? Primero, in conclusion, ¿sí? Conclusión, para resumir, yes. Transicionales, o expresiones que nos ayudan a enfatizar o a referirnos a ayudas visuales, entre otros. All right? So that's another common academic speaking scenario. Another scenario that we have is participating in meetings. Yeah. In these scenarios, we can practice active listening and we can make some short contributions. Yeah. In the same way, we can use some standardized or general expressions like, I'd like to add a point related to that. Yeah. Or I'd like to make a comment on this issue. Right? So, cuando participamos, por ejemplo, en reuniones, aquí practicamos la escucha activa y podemos hacer contribuciones cortas usando de pronto expresiones ya preestablecidas en los cuales podemos de pronto cambiar el verbo, ¿cierto? Por ejemplo, I'd like to add a point related to that. Me gustaría añadir un punto relacionado a esta temática. O I'd like to make a comment. Me gustaría hacer un comentario. O I'd like to participate by saying. Me gustaría participar diciendo esto, esto, lo otro. So generally we have a framework. Yep. First, acknowledge the question.
the context. Then we think what we want to say. We think the structure, we think about the structure, we think about the expression we want to say. And then maybe if you have a lower level, maybe thinking verbs is a nice strategy about what you want to say, what you want to express or communicate, and then we speak, then we respond. Okay, so tenemos un marco de acknowledge, que es reconocer la pregunta que nos están haciendo o reconocer el contexto en el que nos encontramos, el escenario. Then we think, pensamos lo que queremos decir. Entonces podemos usar una expresión de pronto ya preestablecida, en donde podamos reemplazar de pronto el verbo, ¿cierto? Si de pronto poseemos un nivel un poco más bajo, podemos simplemente pensar en verbos, ¿sí? También obviamente tratar de, si es posible, también pensar en el contexto que se está hablando y asimismo conjugarlo en el tiempo correcto. Y después hablamos, después respondemos. ¿Ok? So, how to develop our confidence, even if you do not possess a huge level of English, a higher level of English. So we have some strategies that might be useful for you. Okay. So as you know, confidence grows with habits. So first, record yourself weekly. Yeah, record yourself. So here, what we want to do is to speak every week or every day. If you can do it more often, better, even better, okay? Entonces, una estrategia que podemos desarrollar, porque como ustedes saben, la confianza se desarrolla con hábitos, es grábense semanalmente, si pueden diariamente, si tienen más tiempo, durante 2 minutos, ¿listo? Grábense cómo hablan, noten todas esas estrategias, todos esos aspectos que les pueden ayudar a ser un locutor más confiado, con más confianza. ¿Sí? Entonces los gestos, la pausa al hablar, el ritmo, la acentuación, todas esas pequeñas cositas que nos van a ayudar a lograr ser un gran locutor. Shadow a native speaker. So you can select a video online. Obviously, maybe if it is in an academic context, even better, you know? For example, a TED Talk. Yeah. So you listen, pause, and then you mimic. That's what is called shadow, you know, mimic. Entonces, ese shadow, esa técnica de shadow, podría entenderse como hacer una mímica, ¿cierto? Como hacen los boxeadores, ¿no? El shadow boxing, ¿sí? Que es como una especie de seguir, ¿no? Seguir la sombra de alguien, en este caso, en el speaking, ¿sí? Entonces, seleccionamos una lectura, una conferencia, ¿sí? Si sea una fracción pequeña. Luego escuchamos, pausamos, repetimos. ¿Ya? Es otra estrategia que nos puede ayudar a desarrollar nuestra confianza. Another one is join speaking clubs or apps. ¿Ya? Or even online groups. Online, there are a lot of information, a lot of resources that you can take advantage of in order to increase your speaking skills, where you can interact with foreign people, native people, where you can feel less challenged, because or less afraid, because those are people that you might not know. So you might not, care so much about what they think about what you're speaking, yeah? So that's one aspect you might want to bear in mind, okay? Otra estrategia es unirse a clubes de conversaciones de habla o incluso aplicaciones en línea. Hay infinidad de recursos, espacios donde podemos interactuar, incluso no solo con personas que poseen nuestro mismo nivel de inglés, sino con extranjeros nativos, con quienes podamos interactuar de una manera más natural, ¿sí? De pronto sin sentirnos presionados o como quien dice, pensando en el que dirán porque de pronto me conocen. Sí, de pronto es un factor que nos ayude a expresarnos más espontáneamente. Okay. And lastly, we have keep a speaking journal. Yeah, keep track about what you talk about in your daily life. Sorry. So talk about your day in English.
2 minutes before sleeping. Yeah. So keep a journal. That's important because you track your improvement. Yeah. You keep a track of the performance that you have had throughout this your course, your development of your speaking skills and your confident skills. So consistency is the key. Yep. So even 5 minutes a day is enough to see progress. So bear that in mind. Entonces, la otra es mantener como una especie de registro en donde puedan ustedes eh, llevar como un monitoreo, sí, una retrospectiva o un cuadro comparativo de cómo van avanzando día a día. Es importante mantener ese registro. ¿Ok? Entonces, la consistencia es clave en este caso. ¿Sí? 5 minutos todos los días es suficiente para ver progreso. All right? So, quick reflection. I'm going to ask you someone. I'm going to ask you something. So what's one speaking skill or strategy that you'll use after today? Yep. ¿Cuál es una de estas habilidades o estrategias que hemos visto durante este workshop que usarán después de hoy? So I want to ask you, who wants to participate? ¿Alguien quiere participar? Profe, yo tengo una Yes. pregunta. Yes. Estás hablando ahorita en la anterior diapositiva de las estrategias, ¿no? Para el tema de Yep. poder. Hay algo que me surge y que siempre he tenido como esa inquietud con el idioma inglés, que es que el idioma de una u otra manera es muy expresivo, ¿no? Uno escucha hablar a la gente inglés o la gente, digamos, nativa. Ellos son muy expresivos gramaticalmente y también al hablarlo. Digamos, ellos marcan muy bien el tema de cuando es una pregunta, cuando es una exclamación, cuando es, ¿sí? En el español no se maneja tanto eso de lastimosamente, esto porque pues no lo damos tan marcado. La pregunta, ¿qué estrategia yo puedo usar para poder tener esa expresividad a la hora de yo hablar inglés? Porque sí, uno tiene que aprender pues todo el tema de gramática y todo, pero a la hora de yo poder hablar, porque eso también es parte de que la gente me entienda a mí lo que estoy diciendo, si es una pregunta, si Uh-huh. es una exclamación, si es una afirmación, ¿qué estrategia yo puedo usar para poder aprender en ese tipo de situaciones? Well, it is not that we don't use it in Spanish, we use it less frequently. Uh, one strategy that I would recommend is that try to mimic. Yeah. So when you see a movie, when you listen to a podcast, yeah, when you maybe even in songs, but it's a little bit different. You can mimic, yeah, like you can listen and then you can repeat, yeah. In that sense, you learn little by little that according to the context, according to what you want to say, you can start implementing these intonation strategies. Bueno, compañero José, no es que no lo usemos en español, sí lo usamos, solo que con menos frecuencia, ¿sí? Incluso cuando me estabas comentando la pregunta, la cuestión, usaste lo que me decías, que no se usa tanto en español, esa intonación, esa expresión, ¿cierto? Sí los hace. Entonces, es por eso que pronto no nos damos cuenta y lo usamos menos frecuentemente que en inglés. Entonces, una estrategia es hacer el shadow, ¿sí? Seguirlo. Hacer la mímica de pronto con películas, ¿sí? Con series, incluso con música, solo que es un poco diferente, ¿no? Porque el enfoque es un poquito diferente. Con podcasts también. Y cuando ya más o menos analizamos cómo se usa, ¿sí? Entonces, poco a poco lo empezamos a implementar. Entonces, es una estrategia bastante útil, hacer como esa mímica, hacer ese shadow. Thank you for your participation. Somebody else wants to participate? ¿Alguien más quiere participar? So what's one speaking skill or strategy you'll use after today? ¿Alguien más quiere participar?
All right, guys. So I want to thank you all for your time and for your attention. Remember that commitment to a small action is the first step towards a big improvement. All right. So I hope that this workshop was very nurturing for you, and that it helped you to start implementing strategies to speak to boost your confidence when speaking. So thank you again for your time, for your attention, and I wish you success in your public speaking journey. Yeah, remember, small steps lead to great confidence. Ok, chicos, chicas, compañeros, quiero agradecerles por su tiempo, por su atención y recordarles que el compromiso hacia alguna acción pequeña es el primer paso hacia un gran avance. Okay, entonces les deseo éxitos en este camino, en este viaje de el hablar en público. Okay. Entonces esos pequeños pasos siempre van a conllevar a una confianza mayor, a gran confianza. Thank you so much for your attention and I wish you have a good day. Right? Bye bye. Take care.